gracias. Bienvenidos. Primero, dar las gracias al Festival Mente, Cuerpo y Alma. Tercer año o tercera oportunidad que como Mirada Maga participamos con el propósito de difundir, ampliar las visiones, ampliar las miradas, generar inquietud, generar inspiración. Y en esta oportunidad nuestra propuesta era qué entendemos por ampliar la conciencia, considerando que se está usando casi como un lugar común, que las personas parece que estamos despertando, hay generaciones que están despertando o vienen más despiertas y a veces como lugar común se transforma en un cliché y no estamos realmente entendiendo de qué estamos hablando. Hay personas que dicen toma conciencia como si fuera un acto de madurez, como si fuera un acto de tomarse en serio las cosas. Hay personas que dicen toma conciencia, que es tomarle el peso a la realidad, tomarle el peso a las situaciones. Pero si profundizamos más, nos podemos dar cuenta que de alguna forma pareciera que hay un factor en común cuando nos referimos a ampliar la conciencia, porque no necesariamente se refiere a llenarnos de información y conocimiento, sino que tiene que ver con experiencias mucho más sutiles. Y por eso la propuesta para esta conversación es que estuviera Boris y estuviera Sergio. Ambos son autores permanentes de la revista Mirada Maga, que es online, que es mensual, y cada uno escribe desde sus áreas, pero lo interesante es qué es la conciencia, qué es ampliar la conciencia. La conciencia es inteligencia, la conciencia es sensibilidad, desde la mirada de Boris, con experiencia en el chamanismo, y desde la mirada de Sergio, con experiencia en la ciencia, en la medicina, en sus estudios, ¿no? Así es que voy a partir con una primera pregunta a Sergio, que si la conciencia tiene que ver con la inteligencia. Para ser conscientes tenemos que ser inteligentes. ¿Habría una determinación biológica para ser conscientes? Bueno, escucha perfecto, escucha, sí. Bueno, yo quiero primero agradecer también al público que le haya interesado este tema, porque de alguna manera uno escribe y estudia y nuestro interés es divulgar este conocimiento que hemos adquirido. Y por mi parte quiero señalar de que, bueno, como lo dijo, yo soy médico cirujano, vengo de la vida absolutamente pragmática, del método científico, de lo que es absolutamente demostrado. Y la vida me ha hecho encontrar caminos distintos y parece ser de que hay otros caminos, obviamente, que son ajenos a este método científico. Bueno, en ese plano me encontré con el tema de la conciencia y empecé a investigar mucho sobre qué pasaba con nuestros antepasados. Y ocurre que investigué que, bueno, lo que estás preguntando tú me imagino se refiere a la conciencia abstracta, porque conciencia viene de mucho más atrás y todo el mundo sabe que los animales tienen conciencia, incluso los vegetales pueden decir que lo tienen. Pero la conciencia abstracta es una entidad que apareció en el ser humano recién hace 15.000 o 20.000 años atrás, no más que eso, en la cual la conciencia sensitiva, que es la que aprendemos nosotros con los órganos del sentido que ingresamos a nuestro cerebro, se incorporó una nueva conciencia que es el crear, cosa que no tienen los demás homínidos. Desde Neandertal hacia atrás no hay conocimiento de creaciones de ningún tipo. El Cromañón, incluso la tercera generación de Cromañón, que fue hace 15.000 o entre 40 y 15.000 años atrás, fue que empezaron a crear cosas distintas, crear cosas que fueron, no existían antes. Hasta Neandertal para atrás, solo el hombre vivía de lo que la naturaleza le permitía. En cambio, Cromañón transformó esta naturaleza para su propio beneficio. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de ese tema, pero ese es otro tema aparte. En todo caso, esta conciencia abstracta aparece recién hace 15.000 años atrás, donde empieza la creación de las grandes ciudades y los hogares y toda esta cosa que empezó lo que tú preguntabas. Empieza la civilización y organizaciones, ¿no? Un Exacto. sentido de comunidad. Pero también podrías referirte un poco a la diferencia, porque a veces escuchamos el hombre de Neandertal, lo escuchamos en el colegio, en algún programa de History Channel, escuchamos el hombre de Cromañón, Homo sapiens,
y no logramos dimensionar que Neandertal y lo que nos antecedió estuvieron miles y miles de años en este planeta. Y es muy curioso que en esos miles de años, aparentemente era una conciencia distinta a la abstracta, que es la que para nosotros como seres humanos nos parece tan normal. Entonces, ¿podrías referirte un poco a cuántos años estamos hablando y como esas caracterizaciones? Bueno, hace 4 millones de años apareció el primer bípedo en la Tierra humanoide, que es el Australopithecus. Desde ahí, durante todos estos 4 millones de años, apareció el Cromañón que le explicaba ahora, que tuvo una gran diferencia con Neandertal y con todos los homínidos anteriores. ¿Cuáles son esas dos grandes diferencias? Uno es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se excedió en crecimiento y pasó a ser el lóbulo frontal cumple casi el 40% de toda nuestra masa cerebral. Y hay otra zona que se descubrió hace poco y que salió a raíz de Einstein, porque ustedes saben de que Einstein, el anatopatólogo, se robó el cerebro y lo guardó, y estudiaron de que en el lóbulo temporal tenía una zona más gruesa, es la única diferencia que tenía con los demás seres humanos, que el lóbulo temporal tenía una zona más gruesa, y ahora se descubrió que se llama área precúnea. Y ahora se ha encontrado que hay niveles se ha estudiado en resonancia magnética y con el electroencefalograma de que la unión entre esta área precúnea y el lóbulo frontal es lo que te determina la inteligencia y te determina un estado de conciencia más abstracto. Pero ahí hay que hacer entender también de que esto de la conciencia hay que separarlo de lo que es mente y cerebro, porque son tres elementos que están en uno solo y que tampoco está claramente la división entre uno de ellos, porque el cerebro nos maneja este cuerpo, ¿te fijas? Pero independiente de la mente y la conciencia. Ahora, la mente está recibiendo información de afuera a través de los órganos sentidos y está creando nuestro cerebro sería como una especie de computadora y la mente sería como nuestro sistema de programas que estamos incorporando. Sin embargo, hay un ente distinto a estos dos, que sería la conciencia, porque yo puedo aprender y mandar la información a este cerebro y tener una mente que me hace, que es lo que hacen los animales en el fondo, que responden de acuerdo a los estímulos. Pero nuestra conciencia es capaz de cambiar esta información. Por ejemplo, hay un ejemplo burdo. Podemos estar viendo una película de terror y si nosotros nos involucramos con nuestra mente, vamos a sentir susto. Sin embargo, nuestra conciencia tiene la capacidad de abstraerse de esto, salirse de este elemento y decir, no, son actores, son gente que están en publicidad, y no sentir miedo. ¿Te fijas? Entonces, claramente, la conciencia es algo que está por fuera, y ahí en el libro que tú prontamente vas a publicar, donde yo planteo una teoría que la conciencia, porque hasta el momento nadie sabe lo que es la conciencia, es una cosa curiosa, es como la gravedad. Todo el mundo percibe la gravedad, pero nadie sabe lo que es. Newton dijo que era una fuerza de la atracción de entre dos masas, pero después se dieron cuenta que tampoco era así, porque Einstein cambió el sistema, dijo que era el fenómeno de espacio-tiempo, pero tampoco nadie sabe qué es lo que es la gravedad. Los físicos cuánticos están locos tratando de buscar un camino de saber qué es lo que es. Lo mismo pasa con la conciencia. Y la conciencia nadie sabe lo que es tampoco. Pero yo estoy planteando una teoría que estoy siguiendo de otro físico cuántico que plantea que el más cercano a encontrarle una teoría lógica a la conciencia, que planteó una teoría electromagnética de la conciencia, de tipo cuántica. Sin embargo, yo estoy planteando una teoría gravitacional de la conciencia, y esto se daría por un hecho muy simple. Nosotros nacemos y cuando recién salimos al mundo recibimos la onda las ondas gravitacionales de todos los planetas y eso nos hace ser único y distinto. Eso lo vamos a profundizar un poquito al cierre. A lo que se refiere Sergio es que efectivamente le está escribiendo un libro que se llama Teoría sobre una deidad suprema, que va a salir por Mirada Maga Ediciones, y que efectivamente él desarrolla un poco el tema histórico, una descripción histórica que podría explicar biológicamente el tema de la conciencia para hacer unas conclusiones que tuvo que tomar física cuántica sí o sí para comprender que efectivamente la conciencia existe, pero no es física, pero es real, y ver cómo biológicamente nos vinculamos con ella. Boris, tu acercamiento al ámbito de cuestionarse qué es la conciencia es un poco desde el chamanismo, experiencia en la selva amazónica. ¿Cómo lo interpretas tú en el sentido de que conciencia
se une a lo espiritual, como si mientras más espirituales fuéramos, aparentemente también tendríamos más conciencia, estaríamos tocando otros aspectos de la realidad. Desde tu experiencia, cómo lo describirías, cómo lo desarrollarías? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien dice la Valeria, es muy importante poder complementar el término desde el curanderismo vegetalista, ¿cierto? Que es el chamanismo de los médicos más ancestrales en la selva. Es importante poder complementar la conciencia con la espiritualidad. Es decir, de qué forma podemos llegar desde la espiritualidad, y la espiritualidad para los curanderos vegetalistas es a través de los vegetales. Es decir, las plantas van a tener una inteligencia primal, esencial, la cual nos va a llevar hacia una conexión, primero, en primer lugar, ¿cierto?, propia, y en segundo lugar, hacia los demás. Esa conciencia propia nos va a generar cambios, obviamente, a nivel cerebral, a nivel orgánico, fisiológico, pero también a nivel de conciencia. Esta conciencia pragmática que conversábamos, ¿cierto?, y que comentaba Sergio, muy interesante cómo poder llevarla desde las plantas de poder, en este caso, entre comillas, que los curanderos hablan. No tan solamente las plantas que están más estudiadas hoy en día, la ayahuasca, el peyote, la marihuana, etcétera, sino que hay más de 2000 especies de plantas. Y de qué manera es, entre comillas, el protocolo en que el curandero genera esos estados amplificados, que no es tan solamente el consumo de plantas, sino que también es la abstinencia de ciertos alimentos, estar en soledad, estar en meditación, es decir, es como un monje yógico que va, ¿cierto?, hacia el monte y se retira. ¿Se retira con qué finalidad? Con la finalidad de conectar con la conciencia suprema. Para eso, primero conecta con sus temas, con sus propias conciencias o mini conciencias, para después generar la conexión hacia la divinidad. Es súper interesante lo que planteas tú, Boris, porque de alguna forma nos empieza a dar pistas que el tener conciencia es, por ejemplo, estar viendo un cuadro y que uno, al ver ese cuadro, ve solo lo que conoce, ve solo lo que reconoce, lo que le es familiar. Y el cuadro está ahí completo, con todos sus colores, con todas sus formas. Y habría una posibilidad, como a través de plantas maestras, donde eventualmente yo salgo de mí y puedo empezar a mirar al otro, ya sea el cuadro completo, ya sea la otra persona, al planeta, a la naturaleza, a los otros. Y aparentemente empezamos a ver este cuadro completo. Claro, y cuando salimos y tratamos de ver el cuadro completo, tenemos que salir de la mente, tenemos que salir del cerebro. Obviamente hay un efecto de neuroplasticidad, hay un efecto del DMT que hace acción, ¿cierto?, a nivel fisiológico, a nivel cerebral, hay un efecto de recuerdo, sistema límbico, etcétera. Podemos tratar también, obviamente, desde la parte científica. No obstante, cuando salimos de la mente, salimos del cerebro, vamos a algo mucho más grande, y esa inmensidad podríamos decir que es la divinidad o que es Dios. Una pregunta a ambos, a partir de esto que hemos conversado. ¿Existirían distintos niveles de conciencia, partiendo no desde lo primario que hacías mención tú, sino desde lo abstracto a lo espiritual? Entonces, ¿habrían distintos niveles de conciencia? Bueno, yo tengo que volver a reiterar de que yo soy pragmático y lo que uno que puedo decir es lo que científicamente está demostrado, que desgraciadamente tiene que ser explicado con experiencia, y solamente tendríamos dos conciencias nosotros como entidad física. Una sería la conciencia sensitiva, que es la que nosotros aprendemos a través de los sentidos, lo que captamos con el oído, la vista y lo incorporamos dentro del cerebro, más esta conciencia abstracta que no tiene asidero físico, sino que es un estado cuántico que tenemos alrededor del cerebro, que es algo inmaterial, pero que desde el punto de vista científico solamente tendríamos estas dos conciencias, la que se refiere a los sentidos, la sensitiva y la abstracta. Pero sé que hay adjetivaciones, pero eso ya yo creo que Boris es más experto en eso. Ok. Así como experto, no sé. Oye. Ya. Es complejo poder responder esa pregunta. Con mucha responsabilidad, ¿cierto? Pero en general yo siento y creo, por lo que he experimentado en la selva, de que hay una conciencia. Una gran conciencia. Ahora, siempre para que nuestra mente entienda, damos distintos adjetivos. Conciencia vegetal, conciencia humana, conciencia de la piel, conciencia del órgano, conciencia...
como microconciencias, pero en general lo que queremos llegar y el gran objetivo es a una gran conciencia. Esa conciencia tiene que ver con esta, entre comillas, ¿cierto?, física cuántica, que es esto invisible, que es lo que no vemos. Que es este arquitecto que está constantemente generándonos distintos caminos para nosotros poder vivir en nuestra vida. Ya, pero en el fondo tu planteamiento es que lo que podríamos llamar Dios, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman el innombrable, lo supremo, la diosa, sería la gran conciencia y todo lo que existe, toda la existencia a través de nosotros, animales, etcétera, somos parte de esa conciencia matriz. Pero dentro de uno mismo como ser humano, ¿por qué, desde dónde podemos distinguir o percibir que aparentemente un sabio budista tiene más conciencia que yo, que soy más corriente? O un maestro Jesús que vino en algún minuto al planeta, aparentemente tenía más conciencia. ¿Qué tenía? ¿Tenía más información? ¿Tenía más conocimiento? ¿Sentía más? A eso me refiero. Lo siento, Bueno, esas son mis preguntas. Es difícil la pregunta difícil realmente, esto. porque Jesucristo y esos personajes son realmente excepcionales. Bueno, yo lo que creo que nuestras conciencias son ventanas, y cada cual tiene ventanas que son de distinto tamaño. Y para yo poder ver la realidad, mi ventana puede ser, y ahí estábamos hablando de las conciencias ecológicas, las conciencias morales, o qué sé yo, no sé, la definición que pueden darle, que mis ventanas pueden permitir eso. Yo lo que creo que esos personajes que tú nombras tenían unas ventanas inmensas, ¿no? Esa es la única diferencia. No es que la conciencia sea más grande o menor, sino que su ventana, su capacidad de visión era inmensa, ¿no? o de mayor tamaño. Y eso se puede alcanzar con trabajo, por supuesto. Boris, de alguna manera, con las experiencias con plantas maestras, particularmente con ayahuasca, ocurre que cuando es bien guiado con un chamán de linaje, no un show de día sábado en la montaña cualquiera, sino con un espacio protegido, ¿no? Ocurre que en la ceremonia suele, valga la redundancia, que la persona que consume ayahuasca guiada por un chamán empieza a percibir y empieza a captar información que en la vigilia normal, como estamos ahora, no se capta. Vienen memorias como si fuéramos parte de otras cosas. ¿Cómo se explicaría eso? ¿Qué pasaría ahí? ¿Se amplía la conciencia? ¿Qué nos pasa? Se explica desde una perspectiva científica, ¿cierto? Desde la activación del sistema límbico, principalmente la región de la amígdala, que se hiperactiva. Por ende, amígdala e hipocampo. Por ende, comienza a generar memorias, como tú bien comentas, ciertos recuerdos, los cuales comienzan a hacerse vívidos. Por otro lado, tenemos que recordar que los animales generan también o tienen una conciencia sensitiva mucho más amplia que uno. Entonces, toda esa parte se activa dentro de una ceremonia debido a este brebaje maestro. Comienza a amplificarse, por ende, cada uno de los sentidos, y eso hace de que podamos escuchar mucho más, podamos observar mucho más, sentir mucho más, oler mucho más. Y eso poco a poco va generando de que esta microconciencia interna comienzan a expandir estas ventanas. Y estas ventanas que comenta Sergio, ¿cierto?, se abren en su totalidad y comenzamos a entender quizá otras cosas. Comenzamos, ¿cierto?, a nivel cerebral a generar, se dice, neuroplasticidad, neurogénesis, debido a estos brebajes maestros que los curanderos tienen. Bueno, Boris tiene un libro publicado que se llama La Madre Serpiente de la Selva, experiencias con ayahuasca, y tú ahí relatas cierto nivel de experiencias donde tú eres capaz de percibir incluso seres de otros mundos, y que uno al leerlo y al seguir la línea sabe que no es ciencia ficción, sabe que no es tu imaginación, sino que son experiencias las cuales tú pudiste llegar, pudiste captar
gracias a las plantas maestras en el fondo, ¿no? De alguna manera, esa hipersensibilidad que se genera es ampliar la conciencia de poder incluso ver seres de otras esferas o extraterrestres directamente. Sí, algo interesante que hay que comentar es que esta amplificación de conciencia que comentas dentro de la ceremonia de ayahuasca, medicina, etcétera, viene dada principalmente por una dieta previa. No es que si yo tomo por primera vez ayahuasca voy a ver al tiro a extraterrestres, ¿cierto? Sino que las plantas van generando esa oportunidad y esa amplificación a nivel cerebral para que uno pueda conectarse con, entre comillas, otras dimensiones, o con otros seres, o con otras cosas que nuestra vida normal, nuestra mente no nos deja quizás poder conectarnos con ellos, o con ella. Pero siempre está. Es decir, solamente se activa, es decir, se prende una ampolleta para que uno pueda generar esa conexión. Pero esa conexión está siempre, constantemente, está aquí ahora. Y en ese sentido, ¿qué cosa, tanto a Sergio como a Boris, qué nos permite en nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles serían como los caminos en nuestra vida cotidiana para poder tener esta amplitud de conciencia sin necesariamente acudir a las plantas maestras, sin necesariamente transformarnos en grandes sabios, en grandes maestros o maestras, sino como en nuestra vida cotidiana, ampliar nuestra conciencia? ¿Cómo? Bueno, desde el punto de vista biológico, puedo darte mi información, yo creo que lo mejor es tener el cuerpo, la mente y el alma en equilibrio. Eso yo creo que es la cosa fundamental. Si el cuerpo está tranquilo, el cuerpo está bien alimentado, el cuerpo está bien enseñado, debería funcionar bien. El cuerpo es perfecto, es increíble la cantidad de sistemas de defensa que tenemos nosotros. Es imposible detectar el cáncer. Solo cuando el cáncer se instala cuando el cuerpo se deteriora en alguna forma, o la mente la altera, o la conciencia, porque son tres elementos que están conjugados en una sola cosa. Si nosotros tenemos el cuerpo, sabemos que somos un cuerpo perfecto, el cuerpo está diseñado para no enfermarse de nada. Ahora, ¿por qué ocurren las enfermedades? Porque de alguna manera le permitimos que o esos genes entraran o que esas células, mira, las células nuestras están constantemente provocando células cancerosas en todo instante, pero hay sistema inmunológico que lo está destruyendo a cada instante también. Pero de repente le permitimos esa pasada. ¿Por qué se lo permitimos? Porque realmente puede haber un problema entre la mente y la conciencia que está alterado y lo he conversado con mucha gente que tiene cáncer y todos reconocen de que tienen un conflicto que no lo han resuelto. Y eso lo hemos visto con todos los enfermos que tienen algo que tienen que resolver. Entonces, en la medida que nosotros tengamos estas tres cosas en equilibrio, el cuerpo, la mente y la conciencia, deberíamos funcionar sin problema, desde el punto de vista biológico. Eso. Boris. Sí, también voy a agarrar un poquito del punto de vista biológico, que quizás complementando lo que dice Sergio, es importante que el sistema simpático baje. Porque el sistema simpático hoy en día en nuestras vidas está full, siempre. Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que pagar cuentas, porque tenemos que hacer distintas cosas, estamos siempre estresados. Y ese estrés, a la larga, obviamente va a generar de que no podamos fluir internamente como debemos hacerlo. Porque vinimos finalmente a una fluidez especial. Venimos a vivir y a vibrar algo específico, no venimos a vivir, ¿cierto?, lo que estamos quizás viviendo hoy en día. Boris, el sistema simpático, el que de alguna forma es el reactivo, el que nos permite movernos, reaccionar. A ese claro, el sistema nervioso autónomo está dividido en dos, simpático, parasimpático, y el simpático es el de lucha y huida, y el parasimpático es el de, entre comillas, relajación. Perfecto. Tiene que estar en equilibrio, es la idea. Y en segundo lugar, quizás comentar el contacto con la naturaleza. Porque la naturaleza finalmente nos va a recordar quiénes somos. Porque han estado antes que el ser humano, tan solamente por eso. Gracias. Yo quería agregar a eso que a mí no se me ocurre decir parasimpático, simpático, pero se me ocurre decir momentos de silencio, momentos para uno mismo dentro de las vorágines, porque de alguna forma ese silencio que al principio incluso puede parecer aburrido, finalmente desde ahí empieza a sentirse, uno empieza a reconocerse a sí mismo, y efectivamente permite sensibilizarse con lo que nos rodea. Para ir cerrando, porque nuestro interés es que también puedan hacer ustedes preguntas,
Les pregunto para concluir, entonces, ¿qué entendemos con ampliar la conciencia? ¿Cómo explicamos lo que es ampliar la conciencia? Bueno, voy a reiterar de que mi punto de vista es solamente biológico y creo que ampliar la conciencia significa abrir las ventanas nomás. Es tratar de que nuestra mente y nuestro cuerpo estén en perfectas condiciones y que nuestra conciencia trabaje de manera coordinada con estas dos cosas y le demos el tiempo, el tiempo para que cada cual se relaje cada cual... porque también el buen dormir, el buen alimentarse, todas esas cosas están influyendo porque si yo le doy mala comida a mi cuerpo se va a enfermar. Y si el cuerpo se enferma, mi mente se enferma y la conciencia trabaja mal. Entonces, es todo un proceso. Entonces, la forma de ampliar la conciencia es tratar de ser, como dice Boris, acercarse a la naturaleza, ser lo más natural posible y evitar todo lo que sea tóxico, en lo posible. Gracias, Sergio. Ampliar la conciencia lo vivimos casi siempre en la ceremonia y en los estados meditativos con los curanderos. Pero siento que más importante que ampliar la conciencia es llegar hacia la conciencia. Porque, por ejemplo, podemos estar en una ceremonia, podemos entender toda nuestra vida, podemos, entre comillas, curar, ¿cierto?, todos esos traumas que tenemos, pero cuando llegamos después al pavimento, a nuestra casa, finalmente ahí está el trabajo y ahí está el gran desafío de generar conciencia en esa realidad. Una puesta a prueba. Por ende, la puesta a prueba está en generar conciencia. Es decir, amplificamos la conciencia con distintos métodos, pero después esa amplificación debemos mantenerla. No podemos desecharla o eliminarla porque ahí comenzamos nuevamente con el círculo vicioso de la enfermedad. De alguna manera, quería reiterar como pregunta que el ampliar la conciencia siempre nos va a vincular con otros y se pierde la individualidad. Y siento que una frase que es muy bonita, que muchos sabios la repiten, que todos somos uno, solo ahí se puede comprender, porque dejamos, al ampliar esa conciencia, dejamos de ser solo el individuo personalidad, el ego en el fondo, y comprendemos que somos parte de un todo. O sea, no cabe la menor duda que todos somos parte de uno, ¿no? Somos parte del todo, que vendría a ser lo que tú planteas, que es llegar a esa conciencia matriz. Entonces, quizás ampliar la conciencia es un camino, una ruta que capaz que nos lleve toda la vida a llegar a sentir esa matriz. Y cuando sentimos esa matriz, vamos a comprender que todos somos parte del uno, o el uno es parte del todo. ¿Les parece? Me parece. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta? Había una chica que... ¿Van a pasar micrófono? Muchas gracias por lo que acaban de hablar. Alguna pregunta, mira, pasa que hoy día estamos rodeados de muchas cosas que no nos hacen volver a la conciencia. Estoy hablando de la tecnología, la televisión, la alimentación. Hay un montón de factores que nos están influyendo que a nosotros nos cueste tomar conciencia. Por decir un ejemplo, quiero alimentarme bien, pero lamentablemente la alimentación no está bien, ¿sí? Por todo lo que pueda traer el alimento. Entonces, ¿cómo aislarnos un poco de eso? Mi pregunta está relacionada, ¿cómo yo poder tomar conciencia real? Porque yo tengo conciencia de que si yo me alimento con, no sé, comida alterada, por ejemplo, ya un paté, por decirlo, eso hace mal. Pero a veces mucha gente lo come, ¿verdad? Entonces, alejarnos de todo esto que nosotros, alejarnos de eso para poder tomar la conciencia. ¿Cómo dejar de lado, no sé, la televisión o dejar de lado las cosas que nos desvían de encontrarnos, tanto cuerpo como espíritu?
Sí, se entiende, ¿no? La pregunta. Sí, por supuesto. ¿Puedo responder? Bueno, yo quiero decirle que estamos viviendo en el siglo XXI, por lo tanto, tiene todos esos cambios que te menciona. Ahora, la gracia que tiene el cuerpo humano es que es tremendamente adaptable. Ustedes pueden, desde niños, adaptarse a vivir en Alaska como vivir en el trópico, y el cuerpo se adapta. Y eso es importante porque tenemos que ir avanzando junto con la tecnología y junto con todas esas cosas, y el cuerpo tiene que ir trabajando con eso. Ahora, en la medida que nosotros vayamos identificando cuándo nos está lesionando o cuándo nos está provocando el tema, es el momento de poder retroceder y cambiar el camino. Esa tendría que ser la forma. Yo quería agregar algo también que tiene que ver un poco con lo que dice Boris sobre la naturaleza. La naturaleza nos está hablando todo el rato. Es un proceso, no puede ser de un día para otro. Tiene que ser una transición con mucho cariño y mucho respeto hacia uno mismo, porque en el fondo, cuando nos alimentamos mal por muchos años, efectivamente nos dijeron, nos enseñaron así, lo vemos en la publicidad, tenemos presiones sociales, culturales para comportarnos de ciertas maneras o para alimentarnos de ciertas maneras, etc. Y cuando uno empieza a tomar conciencia de ciertos daños, uno se quiere retirar, y la forma más cariñosa y más respetuosa que uno pueda tener con uno mismo es lento, tranquila, sin límites, sin dar explicaciones, con amor a uno. Es un proceso. Una planta, un árbol no crece con solo plantar una semilla. Hay que cuidarla, hay que regarla, hay que ver si el sol está correcto, si la humedad está correcta. La naturaleza nos habla siempre y a veces nos olvidamos de ser así de cariñosos con nosotros mismos. Eso. Boris, ¿quieres decir algo? Quizás como para poder agregar algo más de lo que nos pregunta aquí la amiga. Obviamente es algo propio, es una intención que nace de uno, ¿cierto? Y que no tienes que tenerle miedo al cambio. Finalmente, si tú cambias, si yo cambio, si todos los de aquí estamos cambiando, vamos a ir generando una vibración para que todos después, de a poquito, vayamos cambiando dentro de nuestros lugares, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros pueblos, ciudades, etcétera. Finalmente, tiene que ver con tu conexión con el corazón, eso es lo principal. Si tú lo sientes, hazlo y parte como un proceso, siempre es un proceso, toda la vida es un proceso. Y va a tener caídas, va a tener subidas, va a seguir cayendo, va a seguir subiendo y así va a ser constante porque la vida va a ser así, porque es así. Eso. Sin embargo, la intención del cambio es lo que cambia, es lo que hace la diferencia. Es como si hay invasión de tecnología, por ejemplo, bueno, yo hago un pare, yo pongo un límite, porque me escucho también y aprendo a poner límites. Pero en el fondo es ahí con el proceso, con la autoobservación y con querer decir, yo lo quiero hacer de otra manera, porque a mí me resuena de otra manera. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Gracias por esta presentación que nos invita a conversar del tema. Me quedo como con una sensación de que quizás el único o el camino que se está mostrando acá de despertar de la conciencia sería como irnos a las plantas madres, ¿no? Y me gustaría preguntarle, porque hay mucha información, ¿cierto?, al respecto de riesgos, prejuicios y cosas si no son bien manejadas. ¿Qué otras vías de despertar la conciencia, qué otras prácticas para despertar la conciencia podemos empezar a desarrollar los que no podemos ir a Brasil, los que no podemos o no simplemente no hay acceso a aquello? Por una parte, porque creo que este salón tiene como personas de todo tipo, ¿no? Y me gustaría que nos quedáramos con caminos más abiertos, más asequibles a la ciudad, al día a día, este despertar que tenemos que estar haciendo todos, desde nuestros trabajos, desde nuestra vida, desde la realidad de cada uno. Y una segunda pregunta tiene que ver con cuánto ustedes los tres
saben respecto de las nuevas generaciones y la diferencia en conciencia que ellos traen, para que nos ayuden a nosotros que estamos ya en la mitad pasada de la vida, a comprenderlos, a ayudarlos, a conducirlos, a apoyarlos. Eso. Súper, gracias por la pregunta. Voy a dar de responder la primera pregunta. Cuando hablamos de plantas, hablamos desde la planta, entre comillas, maestra. ¿Se escucha? ¿Sí? Hasta la planta que está en tu jardín. ¿Sí? No significa de que todos tenemos que irnos a la selva, a Brasil, al Ecuador, a tomar plantas maestras con curanderos. Esa es una vía, obviamente. Pero cuando hablamos de plantas, hablamos desde la ruda, la lavanda, el romero, todas las que están en tu jardín. Por ende, es importante de que de a poco nos vayamos reconectando con dichas plantas. Si es que vivimos en la costa, van a existir ciertos vegetales que van a estar en la costa. Si vivimos en el monte, en el cerro, van a haber ciertos vegetales que van a estar en el cerro. Por ende, tienes que conocerlos y reconocerlos. Los reconocemos desde la ingesta, desde una infusión hasta un baño, hasta solamente con oler su aroma. Por ende, la conexión va mucho más allá de estar en una ceremonia específica, ¿cierto?, con un curandero específico. Si podemos llegar a eso, bien, porque eso nos va a generar mucha más conciencia de que esa planta puede generarme una curación, puede generarme una sanación o un camino de vida. Los vegetales también tienen que ver con nuestra alimentación. La lechuga, la espinaca, también son vegetales, por ende, también conectarse desde la alimentación con las plantas en general. La segunda quizás se las puedo dejar a usted. Bueno, yo quería agregar un poco, si ustedes saben de que se ha hecho experimentos, hay un japonés que se llama Emoto, algo así, Emoto. Emoto. Claro. Hizo un experimento muy curioso. Colocaba música estridente cuando el agua se estaba congelando y las imágenes que daban eran muy distorsionadas. Le ponía música clásica y salían imágenes de cristalización, pero preciosas. Bueno, ese experimento lo hicieron con plantas y lo hicieron con un montón de cosas, que lo colocaban música estridente y las plantas crecían de forma muy mala, las frutas que daban eran de mala calidad. En cambio, con música clásica daban eso. Entonces, un poco para reforzar lo que dice Boris, claro, el conectarse con las plantas en realidad tiene que ir con que desarrollar los sentidos, nuestros 5 sentidos, tratar de trabajarlos de la forma más adecuada posible, escuchando buena música, viendo cosas agradables, oliendo cosas de buena característica, tocando cosas suaves. O sea, desarrollar nuestros 5 sentidos, que son los que alimentan nuestro cerebro, y de alguna manera este cerebro va ampliando su mente y consecuentemente nuestra conciencia. O sea, es todo un proceso que se va sumatorio. Entonces, ahí va un poco de tratar de trabajar nuestros 5 sentidos, de darle las mayores bendiciones posibles. Bueno, yo quería agregar mi punto de vista desde mi experiencia como terapeuta energética DAVA. En el fondo yo trabajo desde la energía, el campo energético, y puedo llegar a patrones mentales, creencias, etc. Entonces, de alguna forma, mi experiencia como terapeuta, soy muy partidaria de tu inquietud, porque efectivamente estamos acá y bueno, yo igual me arranqué y me fui a vivir al campo, pero en general uno está acá en medio del cemento, con las micro, con la alameda ruidosa, etcétera. Y cuesta, evidentemente uno dice, ¿cómo voy a tener ese minuto de silencio? ¿Cómo voy a tener ese minuto de conexión, de sensibilizarme? Y la verdad que mi respuesta pasa por no dejar de hacerse preguntas. Es algo absolutamente existencial y donde hay muchas personas que están dando muchas respuestas. Tomar conciencia, por ejemplo, de cómo nos influye en nuestras memorias la ancestrología. En este mismo festival me imagino que van a haber charlas que se van a referir a esa área. Comprender la relación con el planeta. Lo que ha hecho la joven chica Greta de Suecia ha sido una cachetada de despertar el tomar conciencia, porque en el fondo me encanta tomar agua, pero tomo 1000 botellas de plástico de agua limpia, purificada. No quiero echar a perder la marca, pero en el fondo chuta, ¿no? Pues no, toma conciencia de que eso implica un daño.
lo que tú usas, si tú no te fijas, puede implicar un daño. Entonces, la verdad que de alguna manera siento que uno de los grandes cambios que es privilegiado el que estamos viviendo hoy día en el siglo XXI es que tenemos acceso a información que antes eran para unos poquitos. Y eso es un gran regalo que le tenemos que sacar el jugo, porque hay información de todo. Es solo buscar. ¿Y cómo llegamos a buscar? Y ahí le sacamos punta a la tecnología, que en el fondo nos puede agobiar por un lado, pero puede ser una tremenda herramienta por otra, que es poder buscar todas las cosas que a nosotros nos resuenen. A gente le va a interesar más el tema de la naturaleza, otra los cambios sociales en relación al planeta, otro los temas de ancestrología, familia, genoterapia, en fin. Y esa información hoy día está. Y eso siempre nos va a remover y nos va a dar pistas hacia nosotros mismos y que después damos la vuelta y llegamos a los demás. Ese es como mi aporte en ese sentido. Al cambiar la conciencia, obviamente, de uno, tu generación va a venir con ese chip ya instaurado. Por ende, si tú comienzas a cambiar todas las cosas que hemos conversado y las cosas que se van a conversar acá en el festival, obviamente, nuestras descendencias, que son los más importantes, van a venir ya con una conciencia distinta. Y ahí, para cerrar, como la pregunta de los niños, efectivamente a mí me interesa mucho el tema de la ancestrología y lo vivencio, cómo cambia vibratoriamente cuando se sana una memoria ancestral en los pacientes, que en el fondo mientras tú sanas, mientras tú amplías tu conciencia, tu descendencia ya no tiene que heredar la desinformación, que es como cuántica. Ahí yo digo, ahí viene la magia. ¿Qué se va a heredar si ya no existe, si ya lo sané en mí? No se puede heredar. Y ahí ya generamos un tremendo cambio a nuestro entorno más cercano, a nuestra familia, que las personas que amamos, a nuestros hijos, ¿no? Entonces puede ser un punto de inflexión por ahí. Se nos acabó el tiempo. Querida Valeria, acá, me queda acá una pregunta acá con un amigo. Hola, amiga. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Sé que estamos terminando, pero bajo el tema de los tóxicos, en el poco tiempo que nos queda, nos puede comentar de 3 temas: alcohol, ¿ya? Ondas electromagnéticas y el manejo genético de los alimentos. ¿Algún comentario? Me ha pesado la pregunta, pero... Es que es muy complejo porque todos los seres humanos somos distintos y todos tenemos sistemas de corporalidad distintos. Entonces todos respondemos diferente a diferentes estímulos. Entonces algunos han visto que algunos fuman 20 cigarrillos diarios y nunca se enferman de cáncer. En cambio otros, por estar cercano a un fumador, tiene cáncer. Eso yo creo que tiene que ver un poco en forma personal nomás, pero lo importante que queremos dejar aquí en claro, de que lo importante para crecer la conciencia es primero trabajar nuestro cuerpo. Y ese cuerpo va a trabajar nuestro cerebro con los estímulos sensoriales, va a mejorar también nuestra mente y secundariamente la conciencia. Bueno, muchas gracias por la asistencia, que disfrutemos todo el festival y gracias por estar acá. Muchas gracias, querida Valeria. Y lo invito al Boris, stand Sergio, Mirada sí. Maga, que está aquí al costadito, que pueden tener información de la revista y de los libros que hemos publicado. ¿Qué número es? 000, no tengo idea. Mirada Estamos Maga, al pero lado, está- Mirada sí. Maga. Estamos al lado de Greenpeace, por ahí. Muchísimas gracias, Gracias a Vale. Sergio, Boris, por compartir conocimiento, la sensibilidad, el corazón desde la ciencia y además también todo esto que nosotros no lo vemos, ¿cierto?, con estos ojos físicos, sin embargo nosotros sabemos que existe porque lo sentimos. Entonces, la invitación es también yo quiero hacer algo chiquitito antes que se arranquen. Compártanos sus redes sociales para la gente que quiera saber más de ustedes. ¿Dónde los pueden encontrar? A la Vale, Mira Maga, ¿cierto? Escribiendo también en ese libro, en la revista también. Perfecto. Y Instagram, las típicas... Boris Galvez. perfecto. Boris Galvez, para que puedan ahí aprender más sobre plantas también y el mundo del chamanismo, que es tan interesante, ¿cierto? Y enriquecedor. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos. Que disfruten esta jornada de MSA.